Hola queridos amigos, quiero nuevamente saludar y dar la bienvenida a cada uno de ustedes a su canal Biblia Israel, donde vamos a estudiar la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos. Y hoy vamos a estudiar juntos la lección número 11, que lleva por nombre ¿Qué más pude hacer? Vamos a meditar en el gran amor de Dios y cómo Él ha provisto todo lo necesario para que tú y yo alcancemos la salvación. Estamos rápidamente acercándonos al final del trimestre, pero creo que para el final se han reservado lecciones preciosas para ti y para mí. Hoy estamos en ya un día de invierno, pero tenemos un clima bastante agradable. Acá en Israel quiero contarte de que estamos en Jerusalén y este mes es bien especial porque se comenzó a celebrar en el mundo árabe o en el mundo que celebra el Islam el Ramadán. Así que es un tiempo donde muchos musulmanes van a estar ayunando por largos periodos de tiempo. Ellos ayunan todo el día y solamente comen cuando se pone el sol. Así que para ellos es un tiempo de buscar al Señor. Y la iglesia tiene una invitación a la iglesia mundial, que todos oren por el pueblo musulmán, porque ellos son más que de creer por un testimonio, estudio bíblico, son mucho de creer cuando ellos reciben un sueño, una visión. Así que ¿por qué no aprovechar el tiempo para orar por ellos, para que Dios les muestre que realmente Jesús es el Mesías? Quiero invitarte a que te quedes entonces con nosotros, para que desarrollemos esta lección y para que entonces sea el Señor el que nos guíe en el estudio. Te invito a tener una palabra de oración para comenzar. Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que tú nos hables mediante ella, que tus mensajes queden grabados profundamente en nuestros corazones y que todo esto nos lleve a amarte más por todo lo que tú nos amas y has hecho por nosotros. Bendícenos y guíanos a toda la verdad. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, les invito a que se pongan cómodos para que vayamos al repaso de esta lección. En el día domingo de nuestra lección vamos a hablar acerca de Cristo el vencedor. Y me gusta cómo la lección enfoca este día, porque hace este contraste entre lo que Satanás es y lo que es Cristo Jesús. Satanás es, como lo vimos en la lección pasada, el príncipe de este mundo, el usurpador, aquel que vino a atacar al gobierno de Dios y a lanzar todas sus mentiras y todas sus embustes acerca del carácter de Dios. En cambio, Cristo viene como el verdadero rey, aunque, claro, humildemente nace en un pesebre. Muchos no pudieron ver su carácter, pero justamente cuando llega el momento de su muerte, en Jerusalén, que es la ciudad que está acá a mis espaldas, vemos que Jesús se presenta ante Pilato. Y en el juicio, en un momento, Jesús le dice a Pilato: yo vine para esto, para testificar acerca de la verdad. Entonces, mientras del lado de Satanás tenemos la mentira y el engaño, de parte de Jesús tenemos la verdad. Tenemos entonces el verdadero carácter de Dios. Se representa, se refleja en Jesús. Entonces, uno es usurpador, el otro es rey, uno es mentira, el otro es verdad. Uno es acusador, el acusador de nuestros hermanos. Satanás los acusa, dice, de día y noche. En cambio, Jesús viene y se transforma en nuestro abogado, en nuestro intercesor, en nuestro defensor. Así que nuevamente otro contraste. Uno viene a, obviamente, sembrar el temor, el miedo. En cambio, Jesús viene a ayudarnos a tener confianza en Dios el Padre. Viene a ofrecer también su paz, mientras que Satanás solamente ofrece destrucción.
Así que ahí están los contrastes. Creo que Cristo vino a vencer. Venció en el cielo cuando expulsó a Satanás del cielo. Venció también en el desierto, las tentaciones. Él claramente venció a Satanás con un escrito está. Pero más que todo, Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, Cristo desenmascaró a Satanás. Y ahí Satanás no se pudo contener, desató toda su ira sobre el Hijo de Dios. Así que es en la cruz donde ahora todos los ángeles celestiales que quizás estaban en duda acerca del carácter de Dios, se dan cuenta de que no, que Satanás es el asesino, es el que siempre había estado engañando, y ahora en el cielo no hay duda acerca del carácter de Satanás. Dios tuvo que esperar entonces mucho tiempo para que en este juicio acerca de su carácter todos se dieran cuenta acerca de quién es quién en este conflicto. Así que sí, las mentiras de Satanás han sido quizás de cierta forma muy exitosas por mucho tiempo, pero Cristo en la cruz vence, y así que entonces ahí ya sabemos quién es el verdadero rey, y ese rey muy pronto vendrá a hacer justicia. ¿Sabes? Ahora estamos en la puerta que se llama de Jaffa. Ya hay muchas puertas alrededor de la antigua Jerusalén, pero las puertas en una ciudad siempre nos recuerdan que muchas veces los reyes se sentaban en las puertas para que ahí ellos tuvieran que juzgar asuntos. Muy pronto Jesús vendrá y hará el juicio. Y sabes, esta lección nos va a hablar acerca de que nosotros, menos mortales, vamos a poder revisar los libros. Y tanto tú como yo, en su momento, aunque ahora quizás hay dudas y no hay claridad, podremos ver que realmente Dios es justo. Como lo dice el libro de Romanos, más adelante lo vamos a ver. El Señor es veraz. Así que puedes confiar en el Señor, puedes confiar en Cristo, ese Rey que vino a vencer por ti. Justamente ayer con mi esposa leemos el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios decía que cuando el injusto gobierna, los justos tienen que esconderse, pero cuando finalmente un justo gobierna, dice que para todos hay alegría y hay dicha. Tú y yo estamos esperando ese día que Cristo, aunque Él está sentado en el trono, venga finalmente a consumar la victoria y venga a destronar a Satanás. Ese día está muy cercano. Así que yo te quiero preguntar en este día, ¿tú ya aceptaste a Jesús como ese Rey, no solamente del universo, sino que el Rey de tu vida? ¿Tú lo sientes a Él como tu Salvador personal? ¿Tú lo sientes como aquel que venció por ti? Sea así, yo quiero que tú escribas en los comentarios. Para mí Jesús es mi Rey, el vencedor y el que vendrá a salvarme. En el día lunes de la lección vamos a hablar acerca de el que es justo y justifica. Y acá vamos a leer un texto muy hermoso del libro de Romanos. Te invito a que también tú puedas buscar tu Biblia, Romanos 3, versículo 23. Y acá se nos habla de que la obra de Cristo, donde Él viene a deshacer todas las obras del diablo, se cumple, dice, en dos etapas. Para destruir todas sus obras, primero tenía que refutar sus calumnias y luego, mediante la cruz, entonces iba a quitarle el dominio a Satanás. Y acá entonces vamos a leer este texto de Romanos. De paso, cuando uno va al libro de Romanos, me gusta mucho porque a Pablo se dedica entonces acá a mostrar la necesidad de la cruz. Y primero él nos habla acerca de cómo los gentiles son culpables, ya que ellos al no reconocer a Dios, dice que caen en toda clase de males. Partiendo por la idolatría, después dice que caen en pecados sexuales y entonces ellos siguen en cuesta abajo porque dice que al rechazar a Dios, la conciencia se cauteriza, se nubla. Pero después él va a pasar a hablar acerca de los judíos y cómo también muchas veces el pueblo judío, al ser el pueblo de Dios, al tener la ley, se sentía mejor que el resto. Pero Pablo los acusa también de los pecados de ellos
para entonces en el capítulo 3 finalmente Pablo decir, no hay ni un justo ni aun uno. Y en el versículo 23 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el que justifica y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El argumento de Pablo es, todos pecaron, todos cayeron de la gloria de Dios. Según Pablo no hay ni un justo ni aun uno. Pablo cuando presenta esta idea no es el único, es decir, él está tomando citas del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos. Y hay otros profetas como Isaías que nos hablan de la total depravación del ser humano. Es decir, el ser humano fue concebido en pecado y lamentablemente nadie le enseña a pecar, él solito aprende a irse por el mal camino. Es como que, como dice más adelante en Romanos 7, el mal está en nuestros miembros, el mal está en nuestro ADN, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Y este es el argumento de Pablo. Pero el pueblo de Israel pensó que la justicia se alcanzaba por medio de la ley. Pero Pablo explica que esa no es la justicia que Dios quería darnos. Él va a explicar más adelante que la función de la ley es actuar como un espejo, donde al yo mirarme al espejo me doy cuenta en qué le estoy fallando a Dios. Y entonces en el capítulo 3 empieza a hablar de otra justicia. ¿Cuál es la otra justicia que Dios dispuso para nosotros? La justicia que se puede alcanzar a través de Cristo Jesús. Entonces, más adelante también Pablo lo explica de esta forma. El primer Adán pecó y porque el primer Adán pecó, toda su descendencia ha pecado. Pero después llegó un segundo Adán, Cristo Jesús, el cual nunca pecó. Y por su muerte en nuestro favor, ahora muchos son declarados justos. Esa es la justicia que Dios nos ofrece. La justicia que llega por la fe en la muerte de Cristo Jesús. Y en el lenguaje de Pablo, acá él usa un lenguaje muy técnico. Volviendo a Romanos 3, él habla de Jesús y su perdón siendo para nosotros algo que se nos ofrece gratuitamente. Es decir, yo no pago la salvación, yo no la compro, no me la gano. No, es un regalo de Dios, el cual se ofrece gratuitamente. Pero después dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá él usa un término que se aplica al santuario. La propiciación tiene que ver con el propiciatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Cuando uno iba al templo, al santuario, y cuando solamente se iba al lugar santísimo, nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, pasando la cortina entonces llegaba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, este cofre que contenía los 10 mandamientos, que son la base del gobierno de Dios, la ley de Dios. Esos 10 mandamientos en este cofre estaban cubiertos con una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Jesús dice que viene a hacer propiciación por nosotros. Es decir, con su sangre, que esa sangre era llevada al lugar santísimo en el día de la expiación y se vertía sobre o en dirección a ese cofre. Jesús es el que nos cubre con su sangre. Nosotros quebrantamos esa ley. Y por haber quebrantado esa ley merecemos morir. Pero Cristo vino a tomar nuestro lugar. Entonces la lección nos habla acerca de que Dios es el que justifica. Él es el justo y Él es el que justifica. Van a ser justificados, perdonados, declarados justos todos los que crean en Jesús. Entonces, el enemigo afirma que Dios es injusto, que Dios es un tirano, que Dios no nos ama. Pero en la cruz se demuestra el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo, quien vino a tomar nuestro lugar, a morir por nosotros. Entonces, sí, para muchos quizás que haya entrado el pecado o que nosotros estemos inmersos en este conflicto puede ser injusto. Pero acá se demuestra la justicia de Dios, porque nosotros no merecíamos
la salvación. No merecíamos un Salvador, pero cuando éramos nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. La salvación nos fue ofrecida cuando nosotros menos la merecíamos. En realidad nunca la vamos a merecer. La salvación, dice Pablo, no es por méritos, no es por obras, para que nadie se jacte. Pero entonces en la cruz, Cristo desenmascara a Satanás. A Satanás se le cae su disfraz de que él es solamente un opositor, de que él es solamente alguien que está disputando el trono, diciendo, no, Dios no merece estar sentado ahí. Dios sería un mejor rey. No, ahí en la cruz, Satanás es desenmascarado, se le cae el disfraz, se le cae la careta, y ahora todos ven a Satanás como el asesino que es, como el mentiroso que es, y como ese enemigo, adversario, que mereció ser expulsado del cielo, porque se cree que fue en la muerte de Cristo cuando Satanás es expulsado del cielo. Voy a hacer ahí un paréntesis. Job nos demostró que a pesar de que el hombre ya había caído, Satanás todavía tenía acceso al cielo. Entonces, ¿cuándo finalmente se le prohíbe la entrada al cielo? Después de la muerte de Jesús. Ahí Satanás es expulsado definitivamente y él sabe que tiene poco tiempo. Él está como ese león rugiente, como ese dragón enfurecido, sabiendo que tiene poco tiempo, pero queridos amigos, nosotros vamos a resaltar esta verdad. Él es un enemigo vencido. Entonces, en la historia de la redención se nos muestran abundantes evidencias de que podemos confiar en Dios, porque Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. Dios es el juez de toda la tierra. En Él no hay maldad. Él es justo y misericordioso, y todos los justos van a declarar a Dios justo, porque todos sus caminos son así, rectos y verdaderos. Así que te pregunto, ¿tú crees que Dios es justo? Mira, cuando la injusticia llega a nuestra vida, cuando nos pasan cosas malas, Satanás va a tomar eso y te va a llevar a pensar, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Dios no existe o Dios es injusto. Pero toda la Biblia nos apunta a que el Padre Celestial, el Rey, siempre está trabajando para hacer lo mejor por ti y por mí. Así que yo te invito a que confíes en el Señor, porque cuando Él venga a rescatarnos, tú vas a poder declarar con todos los santos que el Señor es justo y que Él merece siempre toda la honra y toda la gloria. El día martes de nuestra lección lleva por título El Cántico de mi amado y nos invita a leer Isaías capítulo 5. Dice así Isaías: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en medio de ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Estamos en una parte bien estratégica de Jerusalén. Acá en las imágenes te voy a mostrar que estamos en un sector que tiene un molino. Y la historia dice que este molino se construyó acá para marcar un asentamiento que hubo de judíos que se atrevieron a vivir en los tiempos antiguos afuera de la ciudad. Es decir, allá está la ciudad antigua, están sus muros, pero al parecer quizás habían más personas que no podían vivir dentro de la ciudad y ellos se atrevieron a vivir afuera. Y así fue como después esto se extendió y obviamente ahora Jerusalén es mucho más grande de lo que era en la antigüedad. Acá tenemos una linda vista entonces del monte Sión. Más allá en esa dirección después te va a mostrar, incluso se alcanza a ver las laderas de Belén. Ahora estamos entonces en Jerusalén y tú puedes ver la cantidad de montes en las cuales se encuentra Jerusalén.
Es interesante que esta porción de la Escritura comienza con estas palabras. Este es un cántico, un cántico romántico, porque habla de un amado, y habla de este amado y su viña. Pero mientras empezamos a leer, nos damos cuenta, al igual que en muchos libros proféticos como Ezequiel, donde se habla todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero termina triste la canción porque se nos dice que a pesar de todo lo que se hizo por el pueblo no respondió al amor de Dios. Ahora, el verbo que más se repite acá es el verbo hacer. Dios hizo esto, esto, esto y esto. Yo lo noté acá. ¿Qué fue lo que hizo Dios por su pueblo? Dice, los puso en una ladera fértil, los cercó, sacó las piedras, plantó vides escogidas, puso una torre y también puso un lagar. El lagar era para pisar las uvas y hacer vino. Vemos que Dios se tomó el trabajo y es interesante que esto se lo cuenta Isaías a los agricultores, a los hombres de Judá. Y él les pregunta a ellos, ¿qué más podría haber hecho este viñador? Imagínense el trabajo. Y se le habla a personas expertas en el tema, personas que trabajaban la tierra, agricultores. El trabajo para hacer este viñedo fue muy grande. Y está hablando de Israel. La viña representa a Israel. Y Dios puso a Israel en esta colina, en este lugar, en un lugar muy fértil, en un lugar que a pesar que es desierto, tiene cantidad de aguas subterráneas. Dios pone entonces a Israel acá, Dios se preocupa de sacar las piedras, Dios se preocupa de poner un cerco alrededor de ellos, y no solamente se refiere a los muros. Dios siempre ha sido el muro de Jerusalén, Dios siempre ha sido el protector de este pueblo. Dios también le dio su ley que tenía que servir como un cerco de protección. Pero cuando uno lee todo el capítulo 5, se da cuenta de que Israel, a pesar de que recibió tantas bendiciones, tanta dirección, tanta revelación, llegó a caer tanto el pueblo que más adelante dice que este pueblo empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir, el pueblo se corrompió. Quizás también por las tantas bendiciones que Dios derramó sobre ellos, que ellos entonces se sintieron dueños de esas bendiciones o sintieron que esas bendiciones provenían de su trabajo, de su esfuerzo. No se daban cuenta que era Dios quien los alimentaba, que era Dios quien los protegía, que era Dios quien había hecho todo por ellos. Entonces Isaías 5 nos habla de eso, todo lo que Dios ha hecho, y la pregunta es, ¿podría haber yo hecho algo más? Quiero hablarte solamente de un aspecto más de todo lo que Dios hace por el pueblo. Dice ahí, Dios puso una torre, y la torre es para que alguien suba, como la torre que está acá cerca, para desde ahí vigilar cuando vienen los enemigos, vigilar entonces a su pueblo, pero no solamente una vigilancia restrictiva, no, es una vigilancia de un padre amante que quiere cuidar de los suyos, que quiere cuidar a su pueblo. Así que todo lo que menciona Isaías 5 nos habla acerca del amor de Dios. Pero la respuesta es bastante fuerte porque dice que Dios esperaba frutos buenos, uvas buenas, pero acá dice la traducción recibió uvas silvestres. La lección nos dice de que en realidad se habla de algo mucho más penoso. Se habla, dice, de literalmente un fruto apestoso. La viña de Dios produjo uvas podridas. Ahora mira, esto es una disputa. Dios pregunta, ¿qué más pudo haber hecho? Y acá uno empieza a buscar culpables. ¿Será Dios el culpable? Que quizás no fue cuidadoso, quizás Dios fue negligente con su viña, quizás Dios no la cuidó lo suficiente. ¿Será el problema la tierra? ¿Será el problema la lluvia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aparecieron estas uvas apestosas? ¿Por qué hay fruta podrida? Y el problema no fue Dios. Dice que hasta la vid que él plantó era una vid escogida. Y acá pensemos en Abraham, el padre de la nación. Dios eligió a un hombre de fe. Dios eligió a un hombre fiel y obediente para que fuera el padre de esta nación. No, el problema tampoco estaba en esa vid que Dios escogió. El problema está en que el pueblo que tiene el libre albedrío rechazó la protección y el cuidado de Dios. Y más adelante habla de que ¿qué iba a hacer Dios? Obviamente abandonar esta vid para que finalmente fuera pisoteada, estropeada y finalmente no quedara nada de ella. Si el pueblo abandonaba a Dios, lo que corresponde es que Dios abandone al pueblo. Entonces acá tenemos que preguntarnos,
Si Dios ha hecho tanto por Israel, y créeme que lo que Dios hizo con Israel, también lo ha hecho con nosotros. Yo creo que como hablaba la historia de Job, Satanás reclamaba de que Dios había puesto un cerco alrededor de Job. Yo creo que también quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, pero algún día Dios nos va a presentar ese ángel de la guarda que Él puso a nuestro lado. Y Él nos va a contar quizás cuántas historias de cómo Él nos salvó y nos ha cuidado. Dios también ha derramado preciosas bendiciones en nuestra vida. Así que, ¿qué más puede hacer Dios? La bondad de Dios, el amor de Dios tiene que llevarnos al arrepentimiento, tiene que llevarnos de vuelta a Él. Esta es una canción de amor. Y quizás, si le estoy hablando a dos enamorados, acá estoy yo con mi esposa grabando, y con mi esposa cuando nos conocimos, obviamente había romance y hay romance, y yo en su momento le dedicaba esas canciones de amor a mi esposa. Y cuando esas canciones vuelven a sonar, nosotros nos acordamos de cuando nos conocimos. Acá hay un canto de amor para que el pueblo reaccionara, para que el pueblo se diera cuenta de que de parte de Dios solamente ha habido amor. Pero cuando ese amor se rechaza, después solamente queda el juicio. Sin duda que Dios había hecho todo por ellos. Y sabes, creo que incluso el castigo de Dios hacia su pueblo, cuando Él permitió que vinieran los babilonios y destruyeran Jerusalén, incluso eso era parte del amor de Dios. Porque también la Biblia dice que en su amor Dios no consumió al pueblo. Es decir, los castigó, pero siempre dejó a un grupo vivo para que después la nación volviera a renacer. Para que quizás a través del castigo ellos se volvieran a Dios en fidelidad, para que ellos recordaran dónde y cómo habían estado, y entonces ellos reclamaran las promesas de Dios y Dios los pudiera restaurar. Así que incluso el castigo es parte del amor de Dios. Eso quizás nos cuesta asimilarlo, pero le pregunto ahora a los padres. Cuando los padres, en el caso mío, mi madre, que de pequeño en más de una oportunidad me dio con la correa, un correazo, incluso esos castigos eran para enderezar al hijo. Paréntesis, quizás alguna vez le pasó la mano, pero en el caso de Dios, todo castigo que Dios permitió sobre su pueblo, sobre los que Él tanto ama, era para corregirlos. Dios en su amor tenía que hacer algo, y esta fue una quizás extrema medida de su amor, pero era para llamarlos a que volvieran a su lado. Así que te quiero preguntar, este día nos habla acerca de qué más podría haber hecho Dios. Y quiero que me respondas eso. ¿Será que Dios podría haber hecho más, algo más por su pueblo? ¿O será que tú crees que Él hizo todo? Y la respuesta está nuevamente en la cruz. En la cruz Dios nos demuestra su amor y que Él llegó hasta el extremo de enviar a su Hijo a morir la muerte más cruel con tal de salvarnos. Así que te pregunto, ¿tú crees que Dios ha hecho todo para salvarnos? Si tu respuesta es sí, di sí. Amén. Dios ha hecho todo, Dios ha dispuesto todo para que tú y yo podamos ser salvos. En el día miércoles de nuestra lección vamos a hablar un poco acerca de la parábola de Cristo acerca de la viña. Y es interesante que Jesús, acercándose a sus últimos momentos antes de la cruz, cuando se enfrenta a los líderes religiosos, les contó la parábola de la viña, que es casi calcada así como fue relatada por Isaías 5. Pero él agrega algunos detalles más. Él habla de un dueño de la viña que arrendó su viña y se fue lejos. Pero cuando llegó la época de la cosecha, envió a sus siervos a cobrar su parte, pero dice que
quienes recibieron la viña golpearon a los siervos del Señor y los afrentaron. Envió un segundo grupo, pasó lo mismo, y más adelante el dueño de la viña dice: voy a enviar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Pero dice que estas personas, cuando vieron al hijo, dijeron: él es el heredero, matémoslo y quedémonos con la viña. Y así fue como mataron entonces al hijo. Él pregunta: ¿qué debería hacer este hombre? Y él dice, ellos responden, los fariseos responden: debería entonces matar a esos hombres y entregar esa viña a personas que sí le den los frutos a su tiempo. Y entonces Jesús les da a entender de que esta parábola se refería a ellos. Y quiero que leamos la última parte de la parábola acá en Mateo 23, para ver cuál es la parte que se añade a Isaías 5. Dice Mateo 23. Perdón, me he equivocado, era Mateo 21. Y la última parte dice en el versículo número 42. Jesús les preguntó: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Acá también Jesús está citando Isaías. Y acá entonces nos dice de que había una piedra que iba a ser rechazada, pero esa piedra iba a ser elegida por Dios para que fuera entonces la base de su edificio, en este caso, la iglesia. Dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Ahí los fariseos se dieron cuenta que la parábola era para ellos. Es decir, acá Jesús usó el mismo método que el profeta Natán. Cuando Natán quería decirle a David que era culpable, usó una parábola, una historia. Y acá la historia de Jesús también, ellos se dieron cuenta que era acerca de ellos mismos. Ellos no estaban dando los frutos que el Señor esperaba. Así que el Señor iba a quitar entonces a ellos las llaves del reino, podríamos decir, y se le iba a entregar a los apóstoles, se le iba a entregar a la iglesia. Entonces acá vemos que en el conflicto entre el bien y el mal, nuevamente Dios ha hecho todo al punto de entregar a su Hijo. En la parábola Jesús habló de sí mismo. El Hijo tenía que morir, dice, y lo iban a llevar fuera de la ciudad. Jesús fue llevado afuera de la ciudad y ahí fue clavado a una cruz. Entonces Dios ha hecho todo con tal de salvarnos. Pero quiero leerte una parte que está acá al final de la lección. Dice, Dios no usó la fuerza en este conflicto, sino que más bien vino a demostrar su carácter, vino a demostrar su amor. El dueño de la viña, Dios, hizo todo lo razonablemente que cabía para esperar, para asegurar el florecimiento de su viña. Pero esta vez nuevamente no hubieron uvas que dieran fruto. Entonces, ¿qué más podía hacer Dios? Dice, la cruz demuestra de que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto una alternativa preferible, ¿acaso no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien sufre más. Cuando miramos la cruz podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo por nuestro bien. Dios es el que más sufre en este conflicto. ¿Tú crees que a Dios no le duele ver a sus criaturas sufrir? Sí, cada vez que nosotros sufrimos a Dios le duele. Por eso es Dios quien va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Es por eso que Dios mismo es quien va a estar con nosotros para consolarnos. Con el tiempo Dios nos va a ayudar a olvidar todo el dolor y por qué no decirlo, todo el trauma que nosotros nos tocó vivir acá en la tierra. Y Él está preparando un hogar perfecto, donde no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. Así que ante la pregunta, ¿qué más puede hacer Dios? Creo que nada. Dios lo ha hecho todo. Dios una y otra vez nos ha demostrado su amor y lo demostró en forma máxima cuando envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Así que en este conflicto que no podemos entender plenamente, sí podemos en la cruz entender de que Dios nos ama y que Él solamente desea salvarnos.
Queridos amigos, para ir concluyendo, quiero invitarte a leer la cita del día viernes que es tomada, dice, del libro Testimonios para la Iglesia. Dice: todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. La lección tenía un versículo en 1 Corintios 4, donde Pablo explicaba lo mismo. Antes de que llegue el fin, el Señor nos va a empezar a explicar muchos misterios, no solamente del mundo, sino también de nuestras vidas. Dice acá que muchas veces el creyente se vio afectado por dudas, donde no se entendía por qué la mano de Dios nos guió de tal o tal forma. Pero entonces a nosotros se nos va a explicar todo. Se van a abrir delante de nosotros, dice acá, todos esos pasajes oscuros de nuestra vida. Y Dios nos va a mostrar cómo, por qué Él permitió lo que permitió en nuestras vidas y que todo fue para nuestro bien. Nosotros que estamos ahora de cerca, quizás experimentando el dolor o pasando por algún problema muy profundo, no alcanzamos a dimensionar el por qué Dios permite ciertas cosas. Pero te voy a poner el ejemplo de la vida de José. José, que sufrió tanto en la cárcel, que sufrió siendo un esclavo, él no entendía por qué Dios había permitido todo eso en su vida, siendo que había recibido el sueño de que iba a gobernar. Pero claramente todo ese sufrimiento lo ayudó a ser quizás más humilde, lo ayudó a depender más de Dios, y él entonces después quizás llegó a decir: Dios me envió para acá. ¿Y para qué? Para salvar a mucho pueblo. ¿Sabes? Al despedirnos me gusta siempre mirar este cuadro y te lo quiero enseñar. Quizás ya lo has visto antes, pero para mí es muy significativo porque al centro tenemos Jerusalén, que es la ciudad que estamos ahora. Y se muestran los 3 continentes por los cuales Jerusalén está conectándolos. Tenemos el continente africano, asiático, y tenemos acá a Europa. Es decir, cada vez que alguien viajaba de Europa a África tenía que pasar por Jerusalén. Claro, lo podía hacer también por mar, en barcos, pero lo más común era que las caravanas todas pasaran por Jerusalén. Lo mismo que para ir para Asia. De África tenían que entonces pasar por esta tierra. Dios eligió esta tierra, Dios eligió Jerusalén. Y acá Él envió a su Hijo. Y acá Él nos demostró su justicia, su amor y cuánto Él nos ama. Y eligió este lugar, ¿por qué? Porque de acá iba a ser más fácil que las buenas nuevas se fueran en todas direcciones. El único deseo de Dios es que estas noticias lleguen hasta lo último de la tierra. Y por ejemplo, una historia que tú conoces muy bien. Dice que acá a Jerusalén vino un etíope, es decir, de acá de África. Y él se fue hacia África llevándose el Evangelio. Quizás no todos hemos tenido la posibilidad de visitar Israel o Jerusalén, pero ciertamente hasta nuestras tierras ha llegado el Evangelio, ha llegado el mensaje de salvación. Así que de acá yo te quiero hacer pensar en eso. Esta tierra que tanto ha sufrido, que tantas veces ha visto destrucción y ha visto sufrimiento, ese sufrimiento también ha redundado para que el Evangelio ahora llegue hasta lo último de la tierra. Y si en tu vida has experimentado pasajes dolorosos que no entiendes, se acerca el día cuando Dios te va a explicar todo y te va a mostrar que todo fue por tu bien. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, aunque hay muchas cosas que hoy no entendemos, se acerca el día en que tú nos vas a revelar todas las cosas y todos juntos a una vamos a poder declarar tu justicia y tu amor. Ayúdanos a confiar, guárdanos de todo mal y ayúdanos a esperar ese día, Señor, donde todos diremos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.